continuar nuestro estudio. En esta mañana estamos estudiando la carta de Gálatas y ya estamos en el capítulo 4. Dios mediante, hoy vamos a estudiar Gálatas, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, con la ayuda del Señor. El título del mensaje es: Dios nos ha hecho sus hijos y herederos. Dios nos ha hecho sus hijos y herederos. Qué gran privilegio, hermanos. Qué privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Porque sabemos que en el mundo todos somos criaturas de Dios, todo fue creado por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y si nosotros hoy somos hijos de Dios, eso es algo tremendo, hermanos. Un privilegio tremendo de ser llamados o pertenecer a la familia de Dios. Porque eso es lo que va a ser, eso es lo que es eterno. Todas las cosas son temporales, inclusive nuestros familiares terrenales un día van a desaparecer y vamos a dejarnos. Pero esta familia de Dios, esta familia espiritual de Dios, es la que va a permanecer para siempre, es lo eterno. Entonces tenemos algo eterno, algo tan valioso, hermanos, como esto de pertenecer a la familia de Dios, de ser llamados hijos de Dios o ser hijo de Dios. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por dejarnos escrita en tu palabra lo que somos ahora. Gracias por decirnos, Señor, y tu Espíritu Santo nos confirma esto, de que verdaderamente somos hijos de Dios. Muchas gracias por esta verdad, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta familia, muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, muchas gracias por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, por tanto privilegio. Padre amado, ayúdanos para que podamos estudiar este pasaje y así entender mejor lo que tú planeaste antes de la fundación del mundo y lo que tu Hijo vino a hacer y lo que tu Espíritu está haciendo en nosotros en este momento, en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos hermanos, el domingo pasado estuvimos estudiando y seguimos en este capítulo, continuamos nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Y al llegar en el capítulo 4 todavía
nos sigue hablando o sigue el tema de la justificación por fe. Y todas las cartas a los Gálatas vamos a estar viendo eso, que la prioridad de Pablo era explicar a los Gálatas que ningún ser humano o nadie puede justificarse por las obras de la ley o por obedecer la ley. Esa era la preocupación de Pablo. Entonces nos va a seguir explicando Dios mismo a través de Pablo, ¿verdad? Que la justificación es por gracia y no por obra. Entonces en este capítulo vamos a seguir viendo eso, y el pastor Tomás nos estuvo explicando en el Antiguo Testamento el pacto que Dios hizo con Abraham, y nos estuvo diciendo que Dios fue el que prometió y el que se comprometió también, ¿verdad? Él hizo, que Él iba a hacer la obra y que no iba a ser por medio de cumplir la ley, que la salvación no iba a venir por cumplir la ley, sino iba a venir por la simiente de Abraham, de alguien que iba a cumplir por nosotros perfectamente la ley, porque la ley sí alguien tenía que cumplir. Dios dio su ley para la humanidad, pero el Señor no dio para que nosotros, pecadores, podamos cumplir. Era imposible para nosotros. Entonces tenía que ser alguien perfecto, alguien santo, alguien sin pecado, pero también alguien que tenía que ser humano, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo escribió o ha demostrado que todos aquellos que tratan de conseguir la salvación a través de confiar en la ley, están bajo maldición, no bajo bendición, sino están bajo maldición. Que Pablo nos explica que nadie puede ser justificado, nadie puede ser justificado por cumplir la ley o por obedecer la ley, y que la ley jamás dará vida a un pecador. El trabajo de la ley era, Dios envió su ley para mostrarnos, en primer lugar, quién éramos nosotros, o quién somos nosotros, y quién es Dios, para mostrarme cuál es mi condición actual delante de Dios. Ese es el trabajo principal de la ley. La ley de Dios me dice que yo soy un tremendo pecador, que yo no puedo con mis buenas obras agradar a Dios y recibir la salvación por eso, o merecer algo por las buenas obras que hago. Es imposible. Y también me muestra de quién es Dios, cuán santo es nuestro Señor, cuán santo es nuestro Señor, y que nadie va a recibir la vida por obedecer la ley. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Estamos muertos y somos enemigos delante de Dios. Entonces, la ley solamente servía, hermanos, como un instrumento que nos preparaba, o como un custodio para llevar a los pecadores a Cristo. Ese era el trabajo de la ley, como un custodio, como un ayo, dice Pablo, como alguien que nos lleva de la mano y nos lleva a Cristo, que nos agarra y nos muestra: esta es la condición de ustedes, y vamos a Cristo, porque ustedes no pueden hacer nada. Están delante de un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable, y que alguien tiene que pagar por el pecado. Entonces, ustedes no pueden hacer eso. Y miren, hay una conexión acá desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 26 del capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, capítulo 26 en adelante, dice:
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, todos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el versículo 29, la palabra que hace conexión con el versículo 1 del capítulo 4 es la palabra herederos. Y miren lo que dice el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí Pablo sigue en el capítulo 4, se conecta y Pablo sigue explicando y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, Pablo va a explicar acá, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, dice, si vosotros pertenecéis a Cristo, entonces sois simiente de Abraham, heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Según esa promesa, nosotros ya éramos linaje, ya pertenecíamos, ya estábamos en esa promesa, pero éramos niños. Pero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, sino que está bajo, en otra versión dice, bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre. La palabra que se usa acá como niño, vemos en el versículo 26 del capítulo 3, dice, pues todos son hijos de Dios. No es igual a niño. Pablo no se refiere a eso, porque acá la palabra hijo significa, hijos de Dios significa, la palabra utilizada es nikoak, que significa descansar o deleite. Un hijo que descansa, un hijo que se deleita, un hijo que confía en Dios. Sin embargo, en este pasaje Pablo usa la palabra niño, en griego significa nefios, que significa infante. O sea, la palabra niño del versículo 1 significa infante o alguien, un niño pequeño, alguien carente de entendimiento, niño que no ha llegado a la adolescencia. Son pequeñitos, estos niños son pequeñitos de la familia, que no pueden todavía agarrar una responsabilidad o no tienen todavía responsabilidad. Son niños pequeños que ni siquiera hablan. Eso significa niños en este versículo. En el tiempo de los romanos, hermanos, estaban los esclavos. Eran normales eso que un hombre rico tenga muchos esclavos. Y estos esclavos tenían funciones diferentes. Algunos esclavos se ocupaban de la finanza o de los negocios de los amos que servían en la casa. Otros esclavos se ocupaban de los ganados, de los animales de sus amos. Y otros esclavos se ocupaban de los niños. Y Pablo estaba hablando de esos esclavos. Que los niños no había ninguna diferencia de los hijos de los esclavos, porque estaban bajo la responsabilidad de los esclavos. O sea, los esclavos eran las personas que le cuidaban a los niños, que les bañaban. Los esclavos eran las personas que le bañaban, las personas que inclusive le disciplinaban, las personas encargadas de cuidar a esos niños hasta que ellos lleguen a una edad madura.
Entonces, eso es lo que estaban diciendo, estaban bajo cuidado. Entonces, estos esclavos eran cuidadores, los ayo o tutor. El versículo 24 del capítulo 3, miren lo que dice, se refiere a esto. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, estos esclavos, o sea, la ley hacía el trabajo de estos esclavos, nos cuidaba, éramos niños, nos mostraba quién éramos nosotros, nos cuidaba y nos hablaba de Dios y nos llevaba de la mano. Y dice el versículo 2 de Gálatas 4:2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Por el Padre. Entonces, en aquella época, el Padre era el que decidía cuándo el Hijo pasaba a ser mayor de edad, no la ley. Hoy en día nosotros, nos dice la ley que cuando alguien llega a los 18 años, ya es mayor de edad. ¿Y quién no dice eso? O sea, una persona puede ser re inmadura. ¿Quién nos garantiza de que muchos cumplen 18 años pero es re inmaduro? Otro a los 16 años ya es maduro. Otros 65 años y todavía no ha madurado. Entonces, en aquella época, ¿por qué, hermanos? Anteriormente, a partir de los 21 años, uno podía ser mayor de edad según la ley. ¿Pero por qué bajaron a los 18? Por los votos, ¿verdad? Los políticos vieron, no, hace mucho tiempo ya. Entonces, yo creo que van a ir bajando, porque necesitan votos, ¿verdad? Entonces, 18 años ya pueden votar. Entonces, en aquella época, el padre era el que decidía, el padre. Y para esto, hermano, cuando alguien iba a ser, hoy en día se festeja mucho los 15 años, pero cuando eso festejaban a lo grande, cuando alguien iba a entrar a ser mayor de edad. Festejaban, hermano, hacían unas ceremonias grandes donde participaban todos los familiares, padres, abuelos, tíos, venían todos porque un hijo va a ser mayor de edad. Y ese era el padre el que observaba, el que probaba a ver si el hijo iba ya a tener responsabilidades. Entonces, hacían la ceremonia, ¿verdad? Y esta ceremonia se llamaba toga virilis. Toga virilis. El padre agarraba un manto, ¿verdad? Y en la ceremonia le pone sobre el hombro de su hijo, ¿verdad? Y le trae un anillo, le coloca un anillo, y toda una ceremonia. Y el hijo ahora ya tiene autoridad, ya ha salido del cuidado de los esclavos. Antes era, por fin, decía el hijo, ¿verdad? Ahora yo soy amo de esos esclavos que antes me pegaban. Y hay de los esclavos que ahora, si le quieren pegar, hay de los esclavos, ¿verdad? Entonces el hijo ya era grande y ahora él pasaba a ser el jefe, el patrón de todos los esclavos. Y entonces el niño tenía que esperar para recibir la heredad de su padre. Tenía que ser alguien grande, alguien que el padre tenía que decidir para que él pueda pasar a ser mayor de edad, y ahí recibía. Antes, cuando eras niño, ya era el heredero. Ya estaba hecho. El niño, el hijo era el heredero, pero todavía no hacía posesión de su heredad. Porque era niño, no tenía responsabilidad. Ahora, después de ser grande, él ya tiene responsabilidad y recibe del Padre. Entonces, Pablo continúa diciendo, y eso es lo que nos explica en el versículo 3 de Gálatas, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Éramos esclavos, hermanos, bajo los rudimentos, esclavizados por los rudimentos, así como un niño inmaduro que necesita ser gobernado, así también éramos nosotros
antes de recibir o antes de escuchar el Evangelio. Estábamos bajo tutores. No nos diferenciábamos de las otras personas, ya éramos herederos por la promesa de Dios que hizo Abraham, pero nosotros no sabíamos, éramos niños, estábamos esclavizados. Los judíos estaban esclavizados bajo la ley, porque ellos trataban todo el tiempo de cumplir la ley, buscaban lograr de esa manera agradar a Dios o tratar de esa manera conseguir la salvación. Y también los judíos rendían cultos a los dioses falsos. Y dígame, hermanos, si nosotros no hacíamos eso también. Éramos re idólatras. Nunca le habíamos adorado al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Después de convertirnos, después de recibir el Evangelio, la revelación del Evangelio, después de que Dios nos salvó y puso su Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo nos llevó a la verdad de la palabra de Dios, para que ahora nosotros podamos entender la revelación de Dios o el secreto de Dios. Ahora nosotros podemos decir, qué bárbaro, miren lo que hacíamos antes, lo que yo hacía antes, lo que yo era antes. Cuando yo me convertí, cuando yo entendí todo, lo primero que hice, cargué todos los santos que teníamos en casa y tiramos. ¿Por qué? Porque recibí la revelación que eso no servían, que yo tenía que adorar al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas, y a su Hijo Jesucristo. Eso recibimos por la revelación. Entonces nosotros no podemos decir, o los judíos no pueden decir ahora, como estuvimos explicando en las prédicas anteriores, que la ley es mala o que la ley no sirve para nada. La ley es santa y sigue siendo santa. O sea, el problema no estaba en la ley. No es que ahora vamos a culpar a la ley. La ley es lo que hizo. No, la ley es santa. Los mandamientos de Dios continúan siendo los mandamientos de Dios. O nos revela quién es Dios. Su carácter es santo. El problema no estaba en la ley, el problema estaba en nosotros. Nosotros éramos los pecadores. La ley siempre fue santa, nosotros sí somos pecadores. Entonces, al tratar de cumplir la ley, no era para cumplirla, sino la ley nos llevaba a Cristo. Era como un espejo para nosotros. Y eso es lo que sucedía tanto con los judíos y con los gentiles, que ellos trataban de agradarle a Dios, queriendo obedecer la ley, o los gentiles rendían cultos a los dioses paganos. Entonces los dos eran idólatras, los dos estaban bajo maldición, tanto judíos como gentiles. Por eso Pablo dice acá en el versículo 28 del capítulo 3 de Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora ustedes se unieron, tanto judíos, gentiles, griegos, se unieron ustedes y son hijos de Dios. Yo mismo les uní a ustedes. Y eso dice en Efesios, que le maravilló a los ángeles. Los ángeles están maravillados de lo que Dios hizo, hermanos. Juntó a judíos y gentiles. Judíos y gentiles no se soportaban, eran enemigos. Y ahora son hijos de Dios y alaban a un solo Dios, al Dios verdadero. Esa es la obra de Dios. Nosotros estamos reunidos aquí, todos somos extraños. ¿Y cómo nos llamamos ahora? Hermanos. Somos hermanos de un solo Padre, hermanos. Porque hemos nacido de un solo Padre, quien es Dios. Dios es nuestro Padre, por eso nos llamamos hermanos. Por eso todos nosotros venimos de otro lado, hermanos. Yo vine allá del norte y otro allá del sur,
y nos encontramos acá y nos amamos con un amor verdadero. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la obra? De Dios. De Dios es la obra, hermanos, no de nosotros. Nosotros no ganamos esta familia. Él fue el que nos puso en esta familia. Él fue. Entonces, miren lo que dicen en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, 20. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todo se destruyen con el uso? Y dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirve, estas cosas son temporales. Ustedes se pueden autoflagelar, ustedes se pueden pegar el cuerpo, así como hacía los padres de la iglesia, Lutero, San Agustín, que se pegaban, que golpeaban el cuerpo y decían que así la carne se iba a someter a Dios, iba a dejar de pecar. Eso es imposible, dice Pablo, imposible. El cambio verdadero, el único que puede producir en nosotros el cambio verdadero y eterno es Dios. Eso es lo eterno y lo verdadero. Lo otro no sirven, son temporales. Es bueno, dice la disciplina, está bien, tenemos que disciplinarnos. Es bueno, pero son temporales. No sirven. Bueno, ahora vamos a ver desde el capítulo 4, vamos a volver a Gálatas, capítulo 4, la obra del Hijo. La obra del Hijo. La obra del Hijo de Dios. Y Pablo continúa desde el versículo 3, pasa al versículo 4 y dice, así también nosotros, dice el versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. ¿Qué ocurrió, hermano? ¿Qué significó entonces para nosotros la venida de Jesús según este pasaje? ¿Qué fue lo que Jesús hizo primeramente? Liberarnos de la esclavitud, liberarnos. Ahora somos adultos. Dice, en el cumplimiento del tiempo. Y acá hay algo muy interesante, hermano, lo que dice el pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió Él fue el que envió a su Hijo para salvarnos. Ningún ser humano, hermano, se va a acercar a Dios para salvarse. Dios fue el que tomó la iniciativa de enviarle a su Hijo para salvarles a pecadores como nosotros. Él fue el que envió. Cuando llegó el tiempo, Él decidió, ahora ya son maduros, voy a enviarle a mi Hijo. Llegó el tiempo en que ellos pasen a ser mayores. Ahora ya están preparados para recibir. Dios fue el que decidió. Ni un ser humano, hermano, va a ir a Dios en arrepentimiento, hacia Dios en arrepentimiento para que Dios pueda perdonar su pecado si Dios no hace primero la obra de nosotros. Por eso nosotros predicamos el Evangelio
a toda criatura. Ese es el trabajo principal de la iglesia. Predicamos el evangelio a toda criatura. Nosotros no está en nosotros el poder para cambiar a ninguna persona o para convertirle a ninguna persona. Dios es el que va a hacer la obra a través de su palabra. Él es el que va a hacer la obra en las personas. Él es el que va a hacer, no nosotros. Él fue el que decidió a enviar a su Hijo. Jamás el pecador se va a mover en arrepentimiento, hermano, hacia su Creador. Nunca. Dios es el que decide perdonar a sus enemigos. Él es movido a misericordia hacia nosotros para perdonarnos, que éramos enemigos de Dios, hermanos. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? A una persona vos le vas a decir, pero vos sos enemigo de Dios. Si vos no estás en Cristo, vos sos enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque vos sos transgresor de la ley. Somos enemigos de Dios porque transgredimos constantemente la ley de Dios y no nos arrepentimos. Y no cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, de adorar solamente a Dios. Porque somos idólatras, y de esa idolatría vino Cristo y nos salvó. Adorábamos cualquier otra cosa menos a Dios. Cualquier otra cosa. Aparece una imagen de Cristo, una pared, y empiezan a adorar a la gente. El ser humano cree cualquier cosa. Es incrédulo para con Dios, pero es crédulo para cualquier cosa. Menos para creer en Dios. Entonces, hermano, Él es el que decide y viene a perdonar nuestros pecados. Y para hacer eso, dice también nosotros cuando éramos, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Tenía que ser totalmente humano como nosotros, así como estuve explicando el pastor Tomás el domingo pasado, que Jesús tenía que ser humano como nosotros. ¿Por qué no vino como un caballo, como un animal? ¿Por qué? Porque no fueron los animales los que se rebelaron contra Dios. No fueron la naturaleza, no fue la naturaleza la que se rebeló contra Dios. Fue el hombre el que se rebeló contra Dios. Y el hombre era el que estaba bajo maldición. Entonces alguien como nosotros, humano, tenía que pagar, tenía que ocupar nuestro lugar. Humano, alguien perfecto. ¿Y quién entre nosotros sería capaz de levantar la mano y decir, yo puedo pagar el pecado de todos ustedes porque yo soy perfecto? Nadie, hermanos, nadie. Yo no soy capaz de presentar sacrificios. Si yo muero en la cruz, ni mis pecados van a ser perdonados, pues yo soy un pecador. O sea, yo no puedo morir y decir, ustedes están justificados porque Darly murió por ustedes. No, todos somos pecadores, hermanos. Nadie le va a justificar a nadie en este lugar. Entonces Jesús, Él tenía que nacer, nació de una mujer como una criatura normal. Creció en estatura y en sabiduría, dice la Biblia. Creció como una persona normal, pero sin pecado. ¿Por qué Cristo nunca pecó, hermanos? Si era completamente humano. Porque era completamente Dios también. Él se despojó de su reino y se hizo como nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué entonces nunca pecó? Porque su naturaleza no le iba a permitir. Su naturaleza divina no le permite pecar. Es santo, es puro. Es puro. Les pregunto, ¿acaso cuando el sol ilumina toda la tierra? Ilumina un parque lindo lleno de árboles, también ilumina a un montón de basura. Pero esa basura jamás, cuando toca el rayo del sol a la basura, jamás esa basura va a contaminar al sol. Es imposible. Cristo vino y se mezcló con la basura, con pecadores como nosotros. Pero Él no podía ser contaminado porque era tan puro, tan santo, que el pecado de la humanidad no pudo ensuciarle.
porque Él es santo. Entonces no pecó. Él era alguien puro. Entonces el hombre pecó. Miren lo que dice en Hebreos capítulo, vamos a leer Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjense, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El versículo 15 dice, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dígame algo, hermanos, ¿de qué le teme más el hombre? El temor constante del hombre, ¿de qué le teme? De la muerte, hermano. Y eso todo el tiempo le está atormentando que alguna vez va a morir. Pero nosotros, hermanos, la muerte, ¿qué significa para nosotros? Ahora, estando en Cristo Jesús, como decía un predicador, es la puerta de entrada para morar con Dios para siempre. Entonces ya no vivimos con ese temor. Ya no vivimos, porque para esto vino Él. Él no vino a salvar a ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Él vino a salvarnos. Entonces, nuestro Redentor, hermanos, vino como hombre, pero sin pecado, sin pecado. Y tenía que ser así. Como dijimos, Él no pudo pecar por causa de su naturaleza. También era totalmente Dios. Totalmente Dios. Y Él nació de mujer. Él también fue afligido. Él tuvo hambre. Él se entristeció. Él lloró. Era igual a nosotros. Era igual a nosotros, hermanos. Dice en Job 14:1, el hombre nacido de mujer. Recuerden que Cristo nació de mujer. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Esa es la vida acá en la tierra sin Cristo, y también con Cristo también vamos nosotros a pasar por situaciones difíciles. Vamos a llorar, vamos a enfermarnos y también vamos a morir. Pero tenemos una esperanza. Nuestro Salvador vino y pasó por todas esas cosas. Él también fue afligido. También fue afligido. Y miren lo que dice en Hebreos. Ahí nomás, en Hebreos 14:15. Hebreos 14:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, fue tentado, nacido. Vamos a volver a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. La última parte del versículo 4 dice, nacido bajo la ley. Y no solamente Cristo nació, hermano, bajo la ley para cumplirla, sino también Él tenía que sufrir la pena de la ley y así satisfacer la justicia perfecta
de Dios. Nació bajo la ley para obedecerla, pero también para sufrir la pena. Entonces, ¿para qué hizo todo eso Cristo? ¿Por qué Él hizo todo eso? Versículo 5, nos dice Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, a fin de que recibiésemos. Para eso Cristo hizo todo esto. Para eso Él nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Miren, el versículo 13 del capítulo 3 dice la misma cosa. Hay una palabra en común ahí que está en el versículo 13 y en el del capítulo 3 y en el versículo 5 del capítulo 4. Dice 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Cristo nos redimió, nos hizo nuevo, redimir bajo la ley. Entonces Él vino a redimir a quienes, a santos, sino a pecadores, hermanos, como nosotros, culpables. Éramos nosotros declarados culpables delante de Dios porque estábamos bajo la maldición de la ley. Transgredíamos la ley de Dios, por lo tanto éramos enemigos y estábamos malditos, hermanos, estando bajo la ley. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es la situación actual de los hijos de Dios? ¿Son malditos o son benditos? Benditos en Cristo Jesús. Benditos somos, hermanos. Por eso nos saludamos. Bendiciones. ¿Qué estamos diciendo? Tú eres benditos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Y cuando la Biblia dice que nosotros que recibimos todas las bendiciones en Cristo Jesús, ¿qué está diciendo? Somos beneficiarios de la bendición de Dios. O sea, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice, entonces era imposible, hermano, para nosotros salir debajo de la ley o escapar de la maldición de la ley. Era imposible, pero Dios envió a su Hijo para redimirnos de la esclavitud. Y no solamente para redimirnos, sino, ¿qué dice el versículo 5? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, hermano, queda claro con estos pasajes que estuvimos leyendo que el propósito que tenía Dios al enviar a su Hijo era liberarnos de este mal, liberarnos del más grande mal, hermanos, de estar bajo la ley, condenados. Y no solamente para liberarnos, sino también para coronarnos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ese es el privilegio que tenemos, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. No es poca cosa, hermanos. Deberíamos disfrutar todos los días. Deberíamos ser las personas más felices del mundo.
bienaventurados, dice la Biblia. Bienaventurados, somos feliz, dichosos somos. Somos dichosos. Y porque somos dichosos, somos felices. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre, nosotros siendo pobres pasamos a ser ricos. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos ricos ahora. Somos riquísimos. Somos riquísimos, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Por qué somos tan ricos? ¿Por qué, hermanos? ¿A quién le gustaría pertenecer a la familia real de Inglaterra? ¿Quién quiere ser hijo de Trump, del presidente Trump? ¿A quién le gustaría? Riquísimo vas a ser, ¿verdad? Toda la herencia del presidente o de un rico. Pero somos más ricos que esos, hermanos. Son riquezas temporales. Las riquezas que nosotros tenemos son eternas. En Cristo son eternas. Podemos no tener nada acá en la tierra, pero si le tenemos a Cristo, pero también necesito dinero, también. Pero ¿de dónde vienen las riquezas para los hijos de Dios? Las añadiduras, ¿de quién vienen? De Él. Buscar primeramente el reino de los cielos. En Él encontramos toda la riqueza. Entonces, hermanos, ¿por qué somos ricos? Porque pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia, somos miembros. Somos hechos miembros de la familia de Dios, dice en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 15. Pertenecemos. Y miren lo que Dios hizo, Él nos adoptó. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no puede tener hijos? Está en su derecho de adoptar una criatura. Pueden llegar en donde está la criatura para ser adoptados, miran, se encariñan con uno y no, queremos adoptar. Y llevan en su casa y le aman a ese hijo, ¿verdad que sí? Crecen en la familia como un hijo normal. Pero jamás el papá le va a poder dar su ADN. El hijo adoptado nunca va a tener el ADN de su papá. Nunca. No va a ser porque no es adoptado. Pero cuando Dios dice que Él nos adoptó, Él nos dio su ADN, hermanos. Él puso su espíritu en nosotros y nos ama con un amor eterno. Esa clase de adopción fue lo que recibimos de Dios. Él no solamente nos adoptó, sino puso su esencia, su naturaleza, puso en nosotros. En nosotros. Para que ahora podamos ser hijos de Dios y pertenecer a la familia de Dios. Entonces, para que una persona pueda ser hijos de Dios, necesita la naturaleza de Dios. Cuando alguien no es hijo de Dios o no está en Cristo, ¿la naturaleza de quién tiene? La naturaleza caída que solamente quiere obedecer a Satanás. Pero cuando alguien recibe la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, el Espíritu de Cristo ahora quiere obedecerle a Dios porque ya pertenece a la familia de Dios y es hijo de Dios. El domingo pasado estuvimos leyendo Juan 8, vamos a leer otra vez hoy, hermano, Juan 8, que Jesús le dijo a los fariseos que se creían hijos de Dios o que se creían hijos de Abraham. Porque muchos nos pueden decir, pero yo soy hijo de Dios. Y bueno, ¿y cómo vamos a ver? Por sus frutos. Tiene que hacer la obra de Dios si es hijo de Dios. Juan capítulo 8, versículo 38. Juan capítulo 8, versículo 38. Dice lo siguiente: yo hablo lo que he visto cerca
visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús hablando con los fariseos. Y miren lo que dice el versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el versículo 44 dice, Jesús le dice a los fariseos, a los que decían que eran hijos de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo esto a los fariseos, hermanos? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace la vieja naturaleza, o sea, la naturaleza caída que nosotros traemos de nuestro nacimiento, de nuestros padres. Nacemos bajo maldición y con una naturaleza caída. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Es necesario que el hombre natural que ha nacido de mujer reciba la naturaleza de Dios para ser nueva criatura. Es necesario. Entonces le dice Jesús a los fariseos, el deseo de vuestro padre queréis hacer. Cuando nosotros éramos inconversos, hermanos, ¿qué es lo que más anhelábamos hacer? Ningún inconverso te va a decir, yo amo la santidad, yo estoy buscando la santidad, yo estoy buscando agradar a Dios. No. Todos nosotros nos deleitábamos pecando. ¿Por qué? Porque teníamos la naturaleza caída. Entonces el deseo de nuestro padre queríamos hacer. El diablo continúa diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? Y el 47 dice, el que es nacido, el que es de Dios, el que ha recibido la naturaleza de Dios, dice, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No han recibido la naturaleza de Dios. Por eso, entonces la única manera para que el pecador llegue a ser un hijo de Dios es a través de la adopción espiritual. Es la única manera. Nadie puede ganar la salvación, nadie puede ganar esto con dinero, con buenas obras, sino recibiendo la naturaleza de Dios. Es la única manera para llegar a ser hijos de Dios. Ahora vamos a ver por último la obra del Espíritu Santo. Así que Pablo continúa su relato. Llegamos al versículo 6. Ya enseguida terminamos. Llegamos al capítulo 6 y dice Pablo, y por cuanto sois hijos, por la obra de Cristo somos hijos. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y dice Pablo en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, hermanos, los redimidos ahora somos hijos de Dios y hemos llegado a la madurez. Hemos llegado a la madurez. Cristo nos salvó. Ahora Él envía su Espíritu Santo. Recibiendo el Espíritu, ahora nosotros podemos decir, el Espíritu mismo da testimonio, o nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva ahora a desear las cosas de Dios. Es el Espíritu de Dios el que me lleva ahora a querer estudiar la Biblia.
Es el Espíritu de Dios el que me lleva ahora a orar y nos enseña cómo tenemos que orar. Ahora el Espíritu de Dios es el que me ayuda a vivir en santidad. El Espíritu de Dios es el que me ayuda a santificarme, es el que me ayuda a amar, es el que me ayuda a tener paciencia, es el que me ayuda a vivir como hijos de Dios. Es el Espíritu Santo. Hoy nosotros, hermanos, si le clamamos a Dios Abba Padre, o si le decimos, ¿saben qué significa Abba Padre? No tradujeron, hermano, esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no tradujeron? Porque para ellos era algo tan grandioso que una persona pueda llamarle Abba Padre a Dios. Y dejaron así. Esto significa, es como decir papito querido. Es algo tan íntimo que uno solamente a su papá le puede decir papito querido y con toda la confianza. El cristiano ahora le puede llamar a Dios papito querido, papá. Solo un cristiano tiene ese privilegio porque somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a decir eso, papito querido. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Es el Espíritu, es el que nos lleva, hermanos. Entonces el Espíritu es el que nos lleva a valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Y acá también Pablo nos muestra la Trinidad, el Padre enviando a su Hijo a hacer la obra que el Padre hizo. El Padre es el arquitecto, hermanos. El Hijo viene a ejecutar sus planes. El Hijo y el Espíritu Santo también. Entonces trabajan juntos, en armonía, se aman. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Él es el que nos lleva a clamar Abba Padre. Y muchas veces cuando todo está bien, hermanos, no hacemos esto. ¿En qué momento solemos clamarle a Dios Abba Padre? Cuando las cosas no están bien. En ese momento esto se hace más realidad en nuestras vidas. Y gloria a Dios, hermanos. Porque tenemos un Padre a quien podamos clamar con todas nuestras fuerzas en medio de una situación adversa, en medio de una situación difícil. Que podemos decir, papito querido, ayúdame. Ayúdame. Cuando yo estuve en el hospital la vez pasada cuando mi tío se enfermó y le estuve predicando, le estuve animando, ya estaba en su último momento y ahí me pregunté, ¿será que todo lo que yo le estoy diciendo cuando yo me encuentre en esta situación, será que yo también voy a clamarle a Dios y voy a confiar en Dios? Necesitamos, hermanos. Dios permite las circunstancias, las situaciones difíciles para que nosotros podamos buscarle y clamarle, papito querido. Es nuestro Padre Celestial en quien podemos confiar plenamente, podemos entrar al trono de la gracia, dice Pablo, el autor de Hebreo, al trono de la gracia, para buscar refugio en Dios y llamarle papito querido. Estoy aquí, arrodillado delante de ti, clamándote. Y todos los hijos de Dios eso puede hacer con toda confianza, porque es su Hijo. Es su Hijo y el Padre escucha. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos, hermanos? El privilegio que tenemos de poder llamarle a Dios papá. Apocalipsis 22:17. Miren lo que la esposa clama o dice. ¿Qué le dice el Espíritu y la esposa? ¿Qué dicen, hermanos? 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué la esposa clama, ven, Señor Jesús? ¿Por qué la iglesia anhela la venida del Señor Jesús? Gracias al Espíritu Santo.
Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo hace que nosotros anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene al Espíritu espera con toda su fuerza y está velando por la venida del Hijo de Dios. Ven. Y el versículo 7. El versículo 7. El privilegio de los herederos. Así que, versículo 7 de Gálatas 4. Gálatas capítulo 4, el último pasaje. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo termina diciendo en el versículo 7, ya no eres esclavo. Eres hijo. Ahora ya eres hijo. Entonces, como hijos podemos clamar, Abba, Padre. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo vivían los esclavos? Atados con cadenas. Ahora Pablo dice, ustedes son libres. Las cadenas que lo tenían esclavizado y la ley se han rompido, están rotas. Ya son libres. Ya somos libres del pecado. Ahora ya podemos ser esclavos de Cristo por amor. Amar. Ahora ya podemos obedecer a Cristo y ya no al pecado. Al pecado. Ahora tenemos el camino liberado para ir al Padre. Ya no está bloqueado. Cristo abrió ese camino para nosotros. Y si hijo heredero, es algo que el hijo no ganó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos herederos. Nosotros no ganamos la salvación. Fue Cristo el que ganó por nosotros. Nosotros somos herederos de esa salvación, hermanos. No merecíamos la salvación. Dios nos dio por gracia. Y esta es la maravillosa gracia de Dios. Es un regalo. La salvación es un regalo. Pero esto es difícil. El hombre siempre quiere ser merecedor de la salvación. El hombre siempre quiere hacer algo para merecer. Y escuchamos que muchos dicen, pero yo le acepté a Cristo. Yo siempre lo fui bueno. No, por más que uno lo diga en su corazón, muchas veces uno dice, se cree merecedor de esta salvación. Y dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero. Heredero. Y Pablo, para dar toda la gloria a Dios, dice, por medio de Dios, por medio de Cristo. Soli Deo gloria. Por medio de Cristo. No por medio de ustedes, es por medio de Cristo. Dios fue el que hizo. Y estos hermanos nos comunican una tremenda seguridad de nuestra salvación. Nuestra salvación es eterna. Y el Hijo de Dios no puede perder su salvación. No puede. Porque fue Dios quien nos salvó y nos puso en la familia de Dios. Esa herencia que Él nos dio es eterna. Nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar. Entonces, ¿y cómo Él hace para que el cristiano no pierda su salvación? Él aseguró, hermano, enviando a su Espíritu Santo para que se quede con nosotros. Entonces el Espíritu Santo, el que empezó la obra, Él la va a terminar. Porque tenemos a alguien que está con nosotros, el que nos está ayudando, el que está acá con nosotros, el que constantemente nos está hablando a través de la palabra para llevarnos otra vez a Cristo, a Cristo.
Entonces demos gracias a Dios por su Espíritu Santo, que nos ayuda. Y la pregunta es, que les hago, hermanos, y que debemos hacernos todos: ¿estoy actuando como un esclavo? ¿Alguien que tiene miedo a Dios? ¿O como un hijo que está seguro del amor de su padre? ¿Cómo estamos actuando, hermanos? ¿De verdad confiamos en Dios? ¿O actuamos como alguien que vive bajo la ley de Dios, que tiene temor de Dios y que está buscando con sus buenas obras agradarles a Dios? ¿Somos como los fariseos, como los legalistas? Somos libres, que estamos bajo la gracia, que no tenemos que tener ese temor, miedo de Dios, sino tenemos temor de Dios, tenemos un respeto hacia Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, pero ya no un miedo, hermanos, para no acercarme a Él. Yo le respeto a Dios, pero yo me acerco a Él como un hijo. Yo vivo bajo la gracia, dependiendo de Dios. Y mientras nosotros, hermanos, como hijos clamamos Abba Padre, en nuestras vidas el Espíritu Santo, hermano, hace su obra, asegurándonos que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y esto, hermano, debe inundar, esta verdad debe inundar nuestros corazones y nos tiene que llevar a confiar más en Dios. Y esta seguridad que tenemos va a transformar nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo cada día. Y ese es nuestro anhelo, hermanos, que seamos transformados, que cada día yo pueda parecerme más a mi Padre Celestial que está en el cielo. ¿Cuánto anhelan eso? Cada día, hermanos. Fuimos salvados por Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él nos vistió de su manto incorruptible. Él nos dio en su tiempo, Él envió a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud y nos hizo heredero de Dios. Y nos ha dejado su Espíritu Santo para llevarnos a Cristo todo el tiempo. Demos gracias a Dios por eso. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por salvarnos. Nosotros también, así como los judíos, rendíamos cultos a los dioses paganos, vivíamos lejos de ti, hasta que tú decidiste enviarle a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Gracias a Él que vino como nosotros, que obedeció tu ley perfectamente, como la simiente de Abraham, un hombre perfecto, completamente hombre, completamente Dios, que vino a cumplir y a sufrir la pena de la ley por amor a nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por este amor que no merecíamos, pero que ahora, Señor, somos hijos de Dios. Somos declarados tus hijos. Esto nos tiene que llevar a vivir una vida llena de gozo, Señor. Una vida feliz, lleno de contentamiento, sabiendo que somos riquísimos en Cristo Jesús. Tal vez nos falte todo, nos falte dinero, casa, cosas materiales, salud, pero si le tenemos a Cristo, tenemos todo y nuestra vida está asegurada en Él. Tenemos el seguro médico más seguro del mundo, a Cristo, que nunca Él perderá nuestra alma, nuestra vida eterna. Nuestra vida va a ser eterna y es eterna porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Muchas gracias, Señor.
Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que si no fuera por su obra, nosotros no seríamos así. No iba a ocurrir ni una transformación, ni un cambio en nuestra vida si no era por la obra de tu Espíritu Santo. Si yo cambié, si yo dejé muchas cosas, si yo dejé muchos pecados, es por la obra de tu Espíritu Santo, que me ayuda a santificarme. Si yo hoy estoy procurando ser un mejor esposo, es por la obra de tu Espíritu Santo. Si una mujer, si una esposa está procurando ser una mejor esposa, es por tu obra, es por la obra de tu Espíritu Santo. Si un joven está buscando agradar al Padre y se está metiendo con las cosas de Dios y no con las cosas del mundo, es por la obra de tu Espíritu Santo. Si un joven hoy está buscando la santidad y está guardando su cuerpo, eso no es obra de él o de ella, sino es obra de tu Espíritu Santo. Es la nueva naturaleza que tú pusiste en nosotros, que nos lleva a desear cosas espirituales y ya no cosas terrenales, que nos ayuda a luchar con esos deseos malos que muchas veces tenemos. Muchas gracias, Señor, por todo esto. Infinitamente estamos agradecidos a ti. Y que esto sea una realidad todos los días de nuestras vidas. Al levantarnos de nuestra cama, podamos darte las gracias. Y toda la gloria sea a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.